Cuando pensamos en la filosofía, nos vienen a la cabeza preguntas tales como ¿quiénes somos? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué es la verdad, el bien, la realidad y el tiempo? Pero al mismo tiempo, casi todos nos sentimos filósofos alguna vez. Por ejemplo, en momentos de incertidumbre en la vida, cuando experimentamos una emoción intensa, cuando nos hallamos ante una encrucijada y debemos de tomar una decisión que sabemos marcará nuestro destino de una u otra forma. Y entonces, bajo aquel carácter suyo aparentemente impráctico, la filosofía se nos revela como un oficio indispensable para la vida genuinamente humana, y sus preguntas nos parecen incluso más reales que lo real que nos rodea en el día a día. Los objetos de la filosofía, los problemas que atiende y los conceptos que construye se nos presentan entonces bajo una doble naturaleza, curiosamente distantes, a la vez que urgentes y cruciales para nuestro ser más íntimo. Fue precisamente la pregunta por el ser, por la realidad última del cosmos, la que inauguró la práctica de la filosofía en Occidente hace unos 2500 años. Podemos decir que es la pregunta filosófica por excelencia, la más general y abstracta, sin aparente utilidad práctica alguna, pero de una profundidad que nos asombra. La pregunta no es qué es el agua, la tierra, el mármol, la hormiga o el universo, sino qué es el ser, con mayúscula, el sustrato, el fundamento de todo lo que es. Por su manera de plantearla y por sus respuestas diametralmente opuestas, dos pensadores marcaron todo el desarrollo de la filosofía hasta nuestros días: Parménides y Heráclito, avecindados en los extremos del mundo cultural griego, el uno en Sicilia y el otro en Éfeso, en la actual Turquía. La pregunta por el ser implica la del no ser. Para nuestra percepción cotidiana, las cosas son y no son al mismo tiempo. No solo porque del hecho de que alguien sea alto, barbudo y viejo, se sigue necesariamente que no sea bajo, lampiño y joven, entre otra infinidad de cosas, sino porque todo cambia y lo que ayer fue no es hoy ni será mañana. Parménides advierte que es absurdo decir del ser, con mayúscula, que no es, tan absurdo como creer que tuvo un origen y por lo tanto en algún momento no era, y que tendrá fin. Es decir, que alguna vez cesará de ser. Nuestros sentidos nos engañan, nos atan a este caos de cosas perecederas y mudables, a este discurrir sin ton ni son en el tiempo. La filosofía adiestra a la razón para que se eleve por encima de todo esto y contemple la realidad que lo subyace, la del ser homogéneo, inmutable, eterno, inmóvil y perfecto. Parménides lo señala con una fórmula tajante: lo que es, es; lo que no es, no es. En el otro extremo, geográfico y filosófico, Heráclito afirma todo lo contrario. Para él, lo único constante es el cambio mismo. La única verdad del ser es la contradicción. Ser y no ser en perpetuo conflicto, manifestándose en todo el tiempo. Todo fluye, nos dice. Nadie puede bañarse dos veces en el mismo río porque ni la persona ni las aguas serán las mismas. El ser es proceso tumultuoso de opuestos que se afirman al negarse recíprocamente. Es cambio, es tiempo, es fuego que se consume para perpetuarse. Parménides y Heráclito debaten en secreto todavía, cada vez que cualquiera de nosotros se hace la pregunta inevitable. Buenas tardes. Soy Patricia Adame Jenkins, soy egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México de la carrera de médico veterinario zootecnista y me dedico a la producción
de ganado de alto registro especializado en carne y principalmente en todo lo que es genética avanzada para aprovecharla como herramienta mejor en la producción en pastizales. También tengo una maestría en entomología médica, veterinaria y humana en el Instituto Smithsoniano de Washington, D.C. Para mí, esta pandemia ha sido verdaderamente muy importante porque desde que entramos a la facultad a estudiar la medicina veterinaria nos expusieron lo que es una epidemia, lo que es una zoonosis o una antropozoonosis, y sí nos hicieron ver que ya tratándose de una pandemia es algo muy importante que involucra a todo el globo terráqueo. Y lo que estamos viviendo ahorita es una pandemia, pues en la vida que llevo yo, es la pandemia más importante que yo he vivido. En esta pandemia, ¿a qué me he dedicado? Yo me fui desde los primeros días de marzo a una casa que tiene la familia, que tenemos la familia en el bosque, y he estado aislada, no he tenido casi contacto con vida urbana. Van mis hijas, van mi nieta, van de vez en cuando, y he estado ocupada en la reforestación, hemos estado limpiando bosques, hemos hecho excursiones para también conocer, por ejemplo, las especies de hongos que hay cercanos a la zona donde vivimos, y pues he estado tratando de estudiar también mucho porque estoy también muy interesada en historia del arte y en historia universal. Lamentablemente no pudimos seguir con los cursos porque hay muchos detalles que no se pueden ver en el sistema online, por ejemplo, detalles de pinturas y de mosaicos bizantinos, todas estas pequeñas cosas que se ven con el profesor presente y nos explica cada detalle. Eso lo extraño mucho, ojalá que pronto podamos regresar. Yo opino, es un punto de vista muy personal, que esta pandemia nos ha dejado una enseñanza muy importante. Tenemos que cambiar de estilo de vida. No sabemos si esta vacuna va a tardar mucho, si va a servir verdaderamente para protegernos en forma universal, o si tenemos que tomar algunos tipos de medicamentos para poder controlar bien que no nos enfermemos. Yo lo que digo es que sigamos manteniéndonos con este estilo de vida de sana distancia, cubrebocas, y reforcemos nuestro sistema inmunológico con una muy buena alimentación, ejercicio y sobre todo un descanso profundo, horas de sueño correctas. Hola, yo soy Jaime Ruiz y soy dibujante. He estado tratando de ser empático con el confinamiento y entonces he empezado a dibujar más, he empezado a ver más películas y a hacer cosas que había dejado de hacer sin darme cuenta. También me he dado la oportunidad de explorar cosas que quería hacer, nuevas, por ejemplo, estos dibujos en gran formato que están atrás de mí, y me gusta mucho como poder estar aquí y verlos todos los días. Me gusta ver cómo cambian todos los días, y creo que el confinamiento es una posibilidad como para contemplar, que creo que es un gesto o una capacidad vital que de repente lo omitimos por el trabajo, por el frenesí de la vida ordinaria. Y creo que esta posibilidad un tanto privilegiada de poder ejercer como las artes o la creatividad en este espacio de confinamiento
también me hace pensar en lo que está pasando allá afuera, en que hay muchas personas que están cooperando y contribuyendo a que la situación mejore, y creo que nos toca también poder confinarnos como con esta capacidad como contemplativa, introspectiva y de pensar en los demás desde el aislamiento. Creo que el confinamiento y la pandemia es un lugar también de revisión de nosotros mismos, y que creo que me ha ayudado como a modificar la forma en que me relaciono conmigo y con los demás, cómo puedo estar cerca de la gente que quiero, de la gente que me importa, aún sin poder verlos o aún estando lejos. Creo que el confinamiento ha sido un lugar de reencuentro con nosotros mismos y con las cosas que deleitan nuestra alma, nuestro espíritu, y que pueden contribuir a que seamos mejores ciudadanos. Hola, de nueva cuenta les doy la bienvenida a esta sesión de la serie Pensar para Vivir. Esto es filosofía. En esta ocasión nos acompaña el doctor Victórico Muñoz. Muchas gracias, bienvenido por estar con nosotros. Quien nos va a hablar sobre la filosofía en México, la filosofía mexicana más precisamente. En esta ocasión, como decíamos, vamos a tratar de meternos pues, en ese universo muy llamativo del pensamiento mesoamericano, el pensamiento mexicano, la tradición filosófica propiamente mexicana, ¿no? El doctor López Austin no hace mucho tiempo publicó en un compendio de artículos una muy bella relación de un mito según el cual se explica la presencia del conejo en la cara de la luna. El mito cuenta que se reunieron las divinidades para tratar de resolver el problema de la oscuridad del firmamento, y en esa reunión, en ese cónclave de dioses, llamaron a voluntarios para que se ofrecieran para esta misión, ¿no? Aparecieron dos divinidades, una rica y otra pobre. Tecusistecatl, el dios rico, se animó a este sacrificio, a inmolarse en una hoguera y convertirse en sol. Pero lo mismo hizo Nanahuatzin, una divinidad completamente opuesta a la anterior, o sea, pobre, enferma, que de hecho tengo entendido que esa palabra significa el que tiene bubas, o sea, una enfermedad muy poco presentable, ¿no? Bueno, total que ambos se animan. Ambos participan en el sacrificio. El primero en lanzarse a la hoguera es Nanahuatzin, pero el contendiente o el competidor se anima con ese gesto y, aun cuando había tenido temores de hacerlo, decide finalmente. Pero después se presenta un problema, que aparecen dos soles. Y este problema de la existencia de dos soles tampoco era conveniente y había que resolverlo. Y ante lo cual encomendaron a otra de las potencias divinas interesadas en este asunto
que resolvió el problema tratando de menoscabar y de reducir, ¿verdad? Y de debilitar uno de los soles. Y para hacerlo, tomó un conejo y le dio, lo que dice el mito, un conejazo a uno de estos soles, y esto debilitó su luz y convirtió entonces a lo que era un sol equiparable al sol que ahora conocemos en lo que es la luna. Ahí tenemos, digamos, una muestra, entre muchísimas muestras, de lo que es una vocación de figurarse el mundo, un amor por la verdad, un amor por la sabiduría y además propuestas, digamos, para vivir con un sentido en el mundo. No sé qué puedas comentarnos a este respecto en cuanto a la filosofía en México en todas las etapas históricas que conocemos. Muchas gracias, mi querido Josu. Agradezco la invitación para estar aquí. Y efectivamente, cuando nos cuentas tan sabrosamente este mito, me vienen a la mente de entrada otros mitos, otras situaciones míticas. Y pienso en los niños mesoamericanos, ¿no? Del siglo XIII, del siglo XII, corriendo por el Anáhuac, preguntándole a su papá, papá, ¿por qué hay un conejo en la luna? En la luna. Y el papá, pues tratando de explicar, en toda una tradición oral, ancestral, pues le alcanza a decir eso al niño, ¿no? Pues se juntaron los dioses y queriendo darle vida al sol y a la luna, bueno, pues una vez creados, complementando lo que tú decías, no se mueven los soles. Claro. Y entonces, en este esfuerzo por moverlos, a uno se le ocurre aventarle el conejo a la cara, de Tecocistecatl, que además no solamente era rico, sino gallardo, guapo. Arrogante, soberbio. Sí. Mientras que Nanahuatzin, además de pobre, pues era feíto, o sea, sus bubas, acné, pensemos, ¿no? Su cara llena de acné. Pero sin embargo, mientras que Tecocistecatl lo intenta 4 veces y no se avienta. Claro, porque se mostró un poco acobardado, ¿no? Sí. Claro. A la mera hora, ahí en Teotihuacán, imagínate, en el fogón divino, tratando de hacer todo ese rito de creación, pues no le alcanza el valor y no se avienta. Pero Nanahuatzin, sí lo hace. Pese a todos los pronósticos, lo hace a la primera. Claro. Y entonces el mito también nos habla de virtudes, ¿no? De valores, este contraste entre el pobre y el rico, entre el gallardo Dios y el pobre feíto. Y sin embargo, al que no le dábamos mucho valor, resulta ser el que se avienta primero y el que gana el honor de ser el sol. Y al segundo, la luna, es Tecocistecatl, ¿no? Bueno, esto, regreso al niño preguntándole a su papá, claro. ¿no? No solamente el sol, sino, no solamente la luna, sino también, oye papá, ¿por qué se mueve el sol? Oye papá, las montañas a lo lejos muestran como a una mujer dormida. Y entonces el esfuerzo de la cultura por explicar todo eso hace que nazcan lo que ahora conocemos como leyendas, mitos, historias, ¿no? Ahora, es muy importante ahí la personalización de las cosas del mundo, ¿no? Uh-huh. Y de esa manera entablar una relación mucho más viva con fenómenos o realidades que parecerían muy alejadas. Eso me parece fundamental para vivir. Vivimos poéticamente. No solamente tiene un aspecto estético, claro, tradicional, la poesía, la literatura, los mitos, las leyendas, sino también un aspecto explicativo. Es decir, la ciencia explica el universo, la filosofía también, la religión a su manera nos dice por qué las cosas son como son. Claro. Y el mito también tiene esa función. Claro. El mito también nos explica por qué hay un conejo en la cara de la luna, por qué los volcanes, uno tiene forma de mujer dormida, o bien por qué el sol se mueve. Preguntas e interrogantes muy naturales que tienen que ser explicadas. Y el mito, una forma de ello. Y en esa explicación, por ejemplo, tú, repito, no es mi tema, y por eso te escuchamos a ti con interés. Por ejemplo, la poesía de Nezahualcóyotl.
¿Te parece que califica como un pensamiento que conecta justamente con esa sabiduría del mito tan importante para sostenerse en el mundo y en la vida? Sí, hay versiones encontradas, ¿no? Por ejemplo, podríamos encontrar autores que nos digan que no, que eso no tiene nada que ver con aspectos explicativos, de comprensión, de esfuerzo filosófico. Y vamos a tener otros que sí, o que incluso nos dicen son más ricos porque son poéticos, son míticos, claro. Son incrustan en la tradición y el devenir de sociedades. Y además siempre ha pasado hasta en las tradiciones filosóficas más prestigiadas y más hegemónicas. O sea, no podríamos entender la filosofía griega sin sus antecedentes mítico-religiosos. Entonces no veo por qué en otras partes y en otros contextos no tenga también valor eso, ¿no? Claro, supondremos que es parte de desconocimiento, ¿no? Pero una vez que uno se adentra al arte, a los cantares, a los romances, a la poesía y la literatura en náhuatl o en maya o en tarasco, uno va encontrando no solamente lo que une en términos de expresión literaria a todos los pueblos. Ahora, por ejemplo, voy a hacerte preguntas muy audaces, ¿no? No sé si problemáticas. Por ejemplo, Sor Juana Inés de la Cruz, que es la cumbre para mí de la literatura en español, no solamente de México, para mí en español, tenía una enorme conexión con el mundo, vamos a decir, mesoamericano. Y bueno, no hay que ir muy lejos, nada más con ver la importancia que tiene una obra tan extraordinaria como el Divino Narciso. Ese sincretismo de tradiciones occidentales cristianas con lo de aquí, ahí tenemos un foco de producción y de creación filosófica impresionante. Claro. Sí, el aló al Divino Narciso rescata elementos muy interesantes mesoamericanos. E incluso los personajes, porque es una representación teatral. Claro. Los personajes, uno es América, otro es la raza indígena, otro es la religión, otro es los conquistadores. Y entre todos ellos, bueno, Sor Juana arregla el asunto de entender por qué vienen, con qué intenciones vienen y finalmente cuál fue el servicio que nos hicieron. Entonces esa lectura del Divino Narciso en Sor Juana es muy importante. Pero yo creo que el punto clave para entender esto en Sor Juana o en Nezahualcóyotl o en los mitos ancestrales o incluso en gente posterior, no sé, Clavijero en el siglo XVIII o todavía hasta nuestros días León Portilla. Claro, pasando por Garibay, por ejemplo, ¿no? Es un hecho muy interesante. Todas esas expresiones, todos esos mitos, esas leyendas, cantares y demás, son expresiones de hombres que vivieron la vida y el mundo, que lo comprendieron de una manera no occidental, sino propia. En este caso mesoamericana, en este caso americana. Hoy tenemos una concepción occidental que se ha globalizado y que nos hace ver el mundo con estos ojos. Entonces, ese otro mundo ya ha ido, perdido, que se está apenas recuperando a través de los mitos y de las literaturas mesoamericanas, náhuatl, mayas o de otros, nos están mostrando un mundo no occidental. Es decir, otra forma de vivir la vida y de entender y comprender lo que acontece, que no es, o que es diferente y que, por lo tanto es otra forma de ser y estar en el mundo. Bueno, ¿y qué le recomendarías a los muchachas y muchachos que están contemplando esta conversación que tenemos ahora como una ruta de acercamiento a esa enorme tradición riquísima, vital, muy vital,
para que ellos puedan tener también la posibilidad. Así como Kant decía, hay que atreverse a pensar, podríamos decir, atrévete a entrarle, ¿no? Atrévete a meterte en este universo. ¿Qué les recomendarías? Pues ya con ojos de entender, es decir, que no son solamente mitos, sino que también nos informan. A veces nos informan de la historia, de los modos de pensar, de las prácticas, rituales, en fin, de un mundo, de un cosmos. Y de un sentido, o sea, porque eso es lo contrario a un caos y a un desorden y a una falta de sentido. Al contrario, es una un forma sentido de humano de vida claro, que nos muestra otra forma posible, ¿no?, de estar en el mundo. Yo pensaría que le entraran a la lectura o a la búsqueda de cualquier códice. O sea, los códices son muy importantes. El Borgia, el Feyerabend-Mayer, el Cospi, dependiendo de las culturas. Pero además de los códices, también los cantares. Los cantos son un vehículo muy importante en la literatura náhuatl y también maya. También las historias, por ejemplo, básica es la de Sagún, la historia general de las cosas de la Nueva España, para el caso náhuatl, y para el caso maya, por ejemplo, la relación de las cosas de Yucatán, de Fray Diego de Landa. Sí, yo sé. Un pariente tocayo tuyo. Un tipo ambiguo, ¿no? Hizo desastres, pero también hizo cosas positivas. Como todo lo grande, ¿no? Grandes errores, grandes aciertos. Entonces, pero no le perdonamos los desastres, la verdad. Claro. Bueno, entonces digamos que estas historias, estos cantares, estos poemas, y si ya se adentran más, la flor y el canto, ¿no?, que es una forma muy específica de transmisión de la cultura que tenían los pueblos mesoamericanos del siglo XIII, fácilmente hasta la llegada de los españoles. Pues bien, muchachas y muchachos, hemos escuchado pues la voz sabia de nuestro colega Víctor Hugo Muñoz. Y bueno, ya tienen otro horizonte con la filosofía. Ya les hemos dicho desde el principio, la filosofía es un universo amplísimo, muy rico y muy importante para vivir. Durante miles de años hemos vivido entre otras razones, por la filosofía, el saber, el amor a la verdad, etc. No tengan miedo,